Sócrates fue un filósofo clásico griego considerado como uno de los más grandes. Fue maestro de Platón, quien tuvo a Aristóteles como discípulo, siendo estos tres los representantes fundamentales de la filosofía de la antigua Grecia. Sócrates murió condenado a muerte. Tenía muchos enemigos y se le acusaba de corromper a los jóvenes. Por su parte, Sócrates no escribía. Sócrates prefería la palabra hablada antes que el ejercicio de la escritura. Por tal motivo, es un filósofo del que no cuenta con escritos. Él se la pasaba dialogando y enseñando en la calle, y Platón, su discípulo, era quien escribía sus palabras. Por su parte, Sócrates buscaba estimular el espíritu de sus discípulos. No actuaba como un maestro al uso, que aporta nuevos conocimientos a su alumno. Su método era la mayéutica. Sócrates ayudaba al discípulo a aflorar las ideas que la persona guardaba en su interior. Según Sócrates, el objeto de la filosofía es el de enseñar la virtud. A este efecto, es preciso conocer previamente las normas éticas generales, el bien universal, pues la virtud y el conocimiento no forman más que una unidad. El conocimiento de sí, fuente de la virtud, comienza por la duda. Aportes filosóficos. Sócrates se centró en la moral y la ética. Ha tenido diferentes técnicas y modos de pensar sobre la función del mundo y de la mente. Se centró en la moral y la ética. Creía que el bien, el amor, la bondad y la ética partían de definiciones universales. Sócrates se centró en el pensamiento y la ética y lo moral, el comportamiento hacia la sociedad y la formación de patrones de comportamientos, actitudes, valores son algunos de los múltiples aspectos con los que la psicología trata. Sócrates se enfocó en el método inductivo, aprender que las personas accedieran al método de la verdad o a través de la experiencia. Método socrático. Es basado en la mayéutica de Sócrates que se sigue empleando hoy en día en la práctica de la psicología en contar con su propia respuesta a lo planteado. También se enfocó en que el alumno aprendiera a cumplir un objetivo educativo. Fue el primero que hizo partícipe al alumno, usó métodos activos como integrantes, diálogo, reflexión y otros. También las ideas concretas de la inducción. Lo más importante del conjunto era la dialéctica. También Sócrates se enfocó en el maestro. Decía que el maestro debe ayudar al alumno a crecer en su propio conocimiento. También se enfocó en el uso de la ironía o confrontación. En su método dialéctico de la ironía, hacer ver al sujeto que se consideraba sabio las contradicciones existentes en su discurso y rebatir sus argumentos sesgados. También se enfocó en el hombre. Decía que el hombre debe conocerse entre sí, conocerse a sí mismo entre concepto de virtud. Platón. Platón nació probablemente en Atenas o en Egina en el año 427 a.C. y murió en Atenas en el año 347 a.C. Fue un filósofo aprendiz de Sócrates y maestro de Aristóteles. Aportes. Platón es uno de las personalidades que más ha influenciado en la educación y el pensamiento moderno. Dedicó su vida a la enseñanza, pero en ningún momento dejó de lado su vocación. Para Platón, la fuente del saber estaba en diferenciar lo bueno de lo malo, ya sea para el individuo o para la sociedad. La educación al proceso de transmisión y asimilación de costumbres, normas, técnicas e ideas mediante el cual cada sociedad incorpora a quienes integran a ellas.
Creador de la Academia de Atenas, donde estudió Aristóteles, Platón proponía que el gran objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en ciudadano. Platón y la alegoría de la caverna. Pretende poner de manifiesto el estado con respecto a la educación o falta de ella, es decir, el estado en que se halla la mayoría de los hombres con relación al conocimiento de la verdad o la ignorancia. Este aspecto del mito sirve a Platón para ejemplificar mediante un lenguaje plagado de metáforas la distinción entre mundo sensible y mundo inteligible, dualismo ontológico, y la distinción entre opinión y saber, dualismo epistemológico. La función principal del mito es, no obstante, exponer el proceso que debe seguir la educación del filósofo gobernante, tema central del libro. Este proceso está representado por el recorrido del prisionero liberado desde el interior de la caverna hasta el mundo exterior y culmina con la visión del sol. El mito da a entender que la educación es un proceso largo y costoso, plagado de obstáculos y por tanto no accesible a cualquiera. El prisionero liberado debe abandonar poco a poco sus viejas y falsas creencias, los prejuicios ligados a la costumbre, debe romper con su anterior vida cómoda y confortable. Es muy importante relacionar este mito con los conocimientos generales sobre la filosofía de Platón, en especial con la teoría de las ideas, la distinción entre conocimiento y opinión.